es un predicador místico y creo que mejor que se presenta él que de lo que yo lo puedo presentar, ¿verdad? Así que gracias, Marino, que estás aquí con nosotros. Pues muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación que me hacen. Y algunos de ustedes ya los conozco y me conocen. Yo soy un misionero y pertenezco a una comunidad que yo fundé hace 13 años con la Arquidiócesis de Bogotá, que se llama Peregrinos del Amor. Es una comunidad de laicos y somos misioneros evangelizadores. Y la misión comienza por una conversión que yo tuve durante un secuestro en Colombia en el año 97. Y a pesar de haber nacido católico en Colombia, pues me fui de la iglesia de los 14 años y el Señor me rescató a los 47. Yo me eduqué en Alemania, viví toda la vida en California y soy actor y compositor, pero todo esto lo dejé después de mi conversión y me convertí en misionero. Yo tuve una experiencia mística en el secuestro que duró 6 meses y esa experiencia fue una experiencia que se podría llamar como una muerte, porque viví el juicio de mi vida ante el Señor y eso transformó toda mi vida. Esta noche pues yo le he pedido al Espíritu Santo que me ilumine para que compartamos este momento de reflexión y le voy a pedir al Señor su palabra para comenzar. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 12, y dice: los hijos de Dios, luz del mundo. Por tanto, queridísimos míos, así como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que lleguéis a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación depravada y perversa, en la cual brilláis como luceros en el mundo, al poner en alto la palabra de vida, para gloria mía en el día de Cristo, porque no habré corrido en vano, ni en vano habré trabajado. Pues aunque sea derramada mi sangre sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe, me alegro y me congratulo con todos vosotros. Por la misma causa, alegraos también vosotros y congratulaos conmigo. Palabra de Dios. Pues yo pienso que nosotros somos pues hijos de la luz, como nos acaba de recordar también San Pablo, y qué responsabilidad tan grande que tenemos. Yo digo que la experiencia personal de cada uno de nosotros con Dios, nadie la podría escribir en muchos libros. Pero cuando nos reunimos como estamos esta noche para compartir nuestra fe, y el Espíritu Santo pues habla en medio de nosotros, esta noche me corresponde a mí ser el que habla, pero estoy hablando por todos ustedes, porque en realidad pues somos todos uno en el Señor, y cuando nos reunimos para glorificar a Dios en nuestra fe, pues nos estamos reuniendo es en el Espíritu Santo, y yo creo que todo lo que yo pueda compartirles a ustedes, como yo no lo preparé, pues es lo que ustedes traen en sus corazones, y el Espíritu sabrá servirle a cada uno lo que el Espíritu quiera. Yo creo que personalmente estoy muy honrado de conocerlos y de participar en esta iglesia de Guatemala y en los ministerios de cada uno de ustedes, en las luchas de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de ustedes, y cada uno de nosotros tenemos una misión muy grande, que es aprender a amar, y sabemos que es la misión más difícil. El amor es una palabra muy mal usada, y sabemos que
Yo, por ejemplo, soy una generación de los años 60 en los cuales el amor se llegó a maltratar tanto que se desvirtuó totalmente. Y es una palabra muy ligeramente usada, pero sabemos que realmente nuestra misión es el amor, porque la escuela de la vida es una escuela de almas y nosotros acabamos de ser creados, somos almas frescas, recién nacidas, y estamos todavía en este vientre de la carne, ni siquiera hemos nacido a la plenitud del mundo espiritual, que es nuestro verdadero nacimiento. Como le decía Jesús a Nicodemos, que pues, él, como no tenía la unción del Espíritu Santo todavía, no alcanzaba a trascender al lenguaje de Jesús cuando le decía que tenía que nacer del Espíritu. Pero nosotros sí podemos, porque ya tenemos esa unción, y ya no vamos a decir como Nicodemos de que cómo hace un hombre viejo para meterse de nuevo en el vientre de su madre, sino que sabemos que el destino nuestro es la plenitud del mundo espiritual al final de esta vida. Y por lo tanto, en este momento estamos bajo la responsabilidad de alimentar esa alma que está en el vientre de nuestra carne, que es como un bebé, y que necesita tanto cuidado y atención como le damos a este cuerpo físico. Y el llamado a entender este misterio es precisamente Jesucristo entre nosotros, que se convierte en un puente entre nuestra mortalidad y esa inmortalidad que perdimos en el pecado original y que nos vino a regresar, que es una gracia tan grande que tan solo comenzamos a entenderla entre más nos compenetremos en el misterio de nuestra fe, que es precisamente nuestra espiritualidad, que se da únicamente por gracia de Dios, por la unción sobrenatural del bautismo, donde recibimos esa efusión del Espíritu Santo en una dimensión tal que ya dejamos de ser personas naturales y no somos simples seres racionales, ya no lo somos. Somos seres sobrenaturales, tenemos una unción sobrenatural, pero no es fácil vivir y abrazar nuestra vida sobrenatural estando conscientes de esta vida natural que es la más asequible a través de distintos sentidos y razón. Y nosotros tenemos un desafío muy grande a lanzarnos al abismo de Dios y vivir de acuerdo a nuestra vida sobrenatural. San Pablo nos dice que nuestra realidad es invisible y lo que nosotros estamos viviendo ahora es para lo que viene, porque ahorita lo vemos como en un enigma, como en un espejo, pero entonces lo veremos tal y como somos conocidos, dice el apóstol. Y la realidad es que cuando nosotros vemos una mujer embarazada y tiene su bebé en el vientre, sabemos que ese bebé tiene una relación sensorial con el exterior, y hasta el punto que hoy existen terapias para los bebés que están en el vientre para ayudarles a tener paz y para prepararlos psicológica, emocionalmente. Pero a lo que yo voy es que ese bebé que está dentro del vientre de la madre tiene un conocimiento sensorial de su destino inmediato, que es esa parte exterior donde van a nacer. Y vive ya eso, pero no lo puede entender, obviamente. Pues no hay mucha diferencia con nosotros y el alma. El alma nuestra está dentro de este vientre de la carne y tiene una vida sensorial ya con el mundo espiritual, pero no lo puede entender. Pero llega un momento en que el alma emerge de esta carne y entra a la plenitud del mundo espiritual, y ese nacimiento es también doloroso, como es doloroso el nacimiento de la carne, también al espíritu. Por eso la Iglesia nos prepara a nosotros para que en ese momento de la muerte tengamos la suficiente fortaleza para poder entrar al reino de la luz y no nos quedemos atrapados en las tinieblas donde estamos. Y cuando yo digo donde estamos, estoy hablando del mundo espiritual, porque nosotros, por gracia de Dios, somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual por el pecado original. Pero al mismo tiempo, qué gracia tan grande, porque estando desterrados, al mismo tiempo que desterrados con los espíritus caídos, no quisiéramos ver el mundo espiritual donde estamos, porque no lo resistiríamos. Si nosotros pudiéramos ver dónde estamos, creo que moriríamos instantáneamente, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios correctamente y nos damos cuenta, por ejemplo, que San Juan, en el capítulo 12 del Apocalipsis, nos explica que una tercera parte de los ángeles fueron arrojados del cielo. Y
cuando él los localiza, dice lo que escuchó. Y dice, escuchó esta voz que decía, ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha sido lanzado allá, y está furioso porque su tiempo se termina ya. Entonces nos damos cuenta que esos ángeles caídos no fueron lanzados a Marte ni a Júpiter, fueron lanzados a la tierra, y tiene nombre propio donde los desterraron. Y los desterraron primero que a nosotros, porque a ellos los crearon antes que a nosotros. Entonces, cuando nosotros fuimos desterrados y sacados del paraíso, ¿dónde fuimos desterrados? Estamos en el mismo lugar. Unos en un estado espiritual, que son los espíritus que no pertenecen al mundo material, y nosotros en un estado material. Pero la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos están sentenciados a cadena perpetua en el abismo, porque cometieron un error eterno, porque era el intelecto puro. Y nosotros, como fuimos creados inferiores a los ángeles, tenemos la opción de salir de acá en obediencia a lo que Jesucristo nos vino a contar, a revelar. Él descendió, bajó donde nosotros. Y cuando se fue, ascendió. Por eso se dice que es el Adán que baja del cielo, el Moisés que viene del cielo, al Egipto que es la tierra, a sacarnos del destierro, a sacarnos de la esclavitud. Así como dice San Pablo que lo que sucedió con el pueblo hebreo que estaba en Egipto y Moisés lo fue a sacar por orden de Dios, es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. Quiere decir que esos hebreos estaban en Egipto por 430 años y eran cultura egipcia, sangre hebrea. Y en el Éxodo, Dios en su pedagogía los quería limpiar de la idolatría. Y ustedes saben la pedagogía tan dolorosa que vivieron por 40 años. Ahora, cuando encontramos la figura de Jesucristo, que es la nuestra, la nueva creación en Jesucristo, donde nosotros fuimos creados, entonces encontramos que somos también pueblo de Dios adoptado y que ese Moisés que viene del cielo, que es Jesucristo, viene a sacarnos de Egipto, que Egipto es la tierra, y viene a limpiarnos de la idolatría, porque nos pasa por el desierto de la conversión, que es el Evangelio, y por ahí nos pasa. El pueblo de Dios que estaba en Egipto pasó por el desierto hacia la tierra prometida, que era una tierra prometida en la tierra. Pero nosotros ya, en la figura de Jesucristo, pasamos por la conversión de la tierra para entrar a la tierra prometida en el cielo, que es la santa ciudad de luz, la ciudad de Jerusalén. Y esto lo tenemos que tener muy claro de cuál es nuestro peregrinar. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros es descubrir que estamos desterrados y que tenemos que salir de acá. El Señor Jesús vino personalmente, cuando tomó carne, se hizo hombre, se hizo criatura, para que Él nos mostrara el camino. Por eso se llama camino, verdad y vida. Y vino a mostrarnos la verdad y a enseñarnos cómo caminar con esa verdad en las huellas de Él y la promesa de vida eterna. Y por eso, en esta promesa de Jesús, encontramos la salida de esta prisión. El mundo nos va a engañar vendiéndonos el mundo, porque precisamente cuando Jesús ora al Padre Celestial por todos sus apóstoles y por nosotros, por todos que veníamos después de ellos, Él dice, Señor, yo no te pido que los saquen desde el mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, pero te pido que los protejas del maligno, porque no podía pedir que nos sacara de acá, porque aquí tenemos que crecer y de aquí tenemos que salir por nuestros propios medios con la promesa del Señor, porque es que cada uno de nosotros es llamado a escoger, porque Dios no nos obliga, Él nos hace libres, primero nos crea y después nos muestra el camino en Jesucristo y nos dice escoja lo que quiera, o nos santificamos o nos demonizamos, porque no hay sino dos caminos y cada uno lo escoge. Ustedes saben perfectamente que es absurdo lo que voy a decir, pero es verdad, de que hay seres humanos que deciden demonizarse. Y no creo que sea un secreto para ninguno de nosotros. De repente, todos los movimientos de la nueva era alegan de que todo el mundo va para arriba, nadie va para abajo, todos se salvan, todo el mundo va para el cielo.
pero sabemos que no es verdad, porque eso sería llamar a Jesucristo un mentiroso, porque él mismo dijo que el que no caminara con la luz y la verdad se iría para el infierno, se iría para la oscuridad, y por eso sabemos que es mentiras. Y la realidad es que hay gente que se demoniza, porque se separa del amor. ¿Y cuántos de ustedes no han conocido gente que no quiere amar, que no quiere perdonar, que no tiene compasión, ni caridad, ni tolerancia, ni paciencia, ni interés en nadie, porque son tan solo para sí mismos? De eso hay mucho en este mundo. Y por lo tanto hay gente que se demoniza durante esta vida, y también hay gente que se santifica. Y por eso el llamado nuestro y la responsabilidad que tenemos es precisamente a comprender el misterio de esta gestación espiritual en que nos encontramos. Nosotros estamos al equivalente como estar embarazados de un alma. Una mujer embarazada, que es buena, se preocupa por su hijo y se asegura que todo lo que hace es por el bienestar de esa criatura. Cómo come, cómo descansa, cómo se viste, cómo piensa, cómo siente, todo lo tiene bajo vigilancia, porque sabe que todo afectará a ese bebé y le quiere dar lo mejor. Y por eso cuida a ese bebé para que ese bebé nazca saludable. Y le ruega a Dios que ese bebé nazca en el 9º mes y no en el 5º, porque quiere que tenga una gestación normal, para que ese bebé nazca normal y tenga la salud que debe tener. Pues nosotros estamos en una gestación que misteriosamente Dios crea en cada uno de nosotros en un tiempo diferente, porque nadie sabe el tiempo que Dios le dio al alma de cada uno de nosotros para estar en la carne. Es más, yo he entendido del Señor esto. Hay madres que piensan que perdieron un hijo. No estoy hablando de un aborto provocado, sino estoy hablando de lo que se llama, entre comillas, una pérdida, que es una pérdida natural. Resulta que por lo que yo he aprendido, cuando el Señor crea un alma, que la crea en el vientre de esa madre, esa alma pues es un alma que está desde ese momento en la eternidad, desde el mismo momento en que entra la vida, en esa concepción del niño ya está el alma, ahí está el alma. Y por eso es tan grave el aborto, porque no hay excusa de pretender de que el alma no va a entrar en esa carne hasta quién sabe qué mes, cuando realmente para que esa creación que hay dentro de ese vientre tenga vida, tiene que tener alma desde el principio, porque el alma anima la carne, por eso se llama ánima, anima la carne, y la carne jamás podrá tener movimiento y crecimiento si no tiene ánima, y por eso esa ánima es alma, y está desde el puro principio, en el momento de la concepción, ahí está el ánima animando la carne, tiene alma. Entonces, Dios en su misteriosa creación lo que está haciendo es completando la economía de la salvación, que es un plan perfecto. Un número exacto se completará antes de que Jesús regrese, porque es un plan. Entonces, cuando Dios escoge crear un alma, hay almas que las crea y van a estar 2 meses en el vientre de la madre. Pero ¿qué es lo que se lleva si a los 2 meses ese bebé se murió? Pues se llevó el alma, ¿sí? Y el alma no murió, el alma no tiene edad. El alma que sale de un bebé de 2 meses, que salió a los 2 meses del vientre de la madre, y el alma de un anciano de 100 años que acaba de morir al mismo tiempo que el bebé, son igualitas, porque no tienen edad. La única diferencia es su historia ante el tribunal del Señor. Esa es la única diferencia. ¿Y por qué razón se llevará el Señor un alma que tiene tan solo 2 meses en la carne y dejará otras 100 años en la carne? Esa respuesta solo la tiene Dios, porque Él es el misterioso creador que hace estas cosas y que nadie las puede cuestionar y jamás las podremos entender, por lo menos durante esta vida nuestra razón no alcanza hasta allá. Pero la realidad es que cada uno de nosotros está en una gestación espiritual que solo Dios sabe cuándo termina. Por eso el enemigo del alma, que es el demonio, lo que quiere hacer es destruir nuestro periodo de gestación, como queriendo decir, una mujer embarazada
que sea atacada por el mal. Entonces el mal quiere que ese bebé salga a los 5 meses para que no tenga fuerza y eventualmente se muera. Sí, porque sería un bebé prematuro, pocos sobreviven. El mismo caso pasaría hablando espiritualmente de nuestra alma. El diablo trata de sorprender el alma prematuramente en el mundo espiritual. Y trágicamente muchas almas se encuentran en el mundo espiritual cuando no deben. No estoy hablando de suicidas, estoy hablando de gente por el vicio, borrachos que se estrellan y se matan, gente que pierde la voluntad voluntariamente. Suena como una redundancia, pero es que así es. Es que cuando nosotros entregamos la voluntad al vicio, o sea que sometemos la voluntad a las fuerzas del mal, porque entonces en ese momento podemos perder la vida, y la perdemos antes de tiempo. Porque ustedes no van a decir que un borrachito que se llenó de alcohol en un bar y salió conduciendo, se estrelló contra un poste y se mató, que esa era voluntad de Dios. Obviamente que no. Esa es una irresponsabilidad de alguien que perdió su voluntad. Y si nosotros entendemos ese misterio, nos damos cuenta que el diablo puede causar un nacimiento prematuro de un alma al mundo espiritual. Y ya se podrán imaginar lo difícil que es para un alma que se encuentre en el mundo espiritual prematuramente. Pues queda, si las almas, si los niños prematuros tienen que estar en una incubadora a veces por meses enteros para poder lograr sobrevivir, algunos sobreviven, otros no. Se imaginan un alma que sale así al mundo espiritual, muchas no sobreviven, quiere decir, se hunden en el abismo. Otras alcanzan a tener fuerza porque hay una economía de la salvación que está envuelta en las gracias de la iglesia, las gracias de los justos, las oraciones de los justos. Muchas almas que están entrando en este momento al mundo espiritual prematuramente pueden estar sostenidas por lo que estamos haciendo nosotros acá. Pueden estar sostenidas por una Eucaristía que está siendo elevada en este momento, por un ayuno que una persona está haciendo por la salvación de todos los pecadores. Por todo eso, esas almas se alimentan en un momento de misericordia para poder alcanzar a tener la fuerza que no tienen y sobrevivir en el mundo espiritual y quedar en un estado de purificación muy doloroso, pero entrar en la salvación. Porque el Señor se prende de cualquier oportunidad que tenga para salvar almas. Nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y cuando tenemos conciencia de esto y entendemos lo que es la reconciliación, que es mantenernos en paz con Dios y reconciliar todas nuestras flaquezas constantemente con el Señor a través de ese sacramento, entonces nos convertimos en instrumentos de la Eucaristía, a través de la cual cada que comulgamos en gracia de Dios, el Señor cristifica nuestra sangre y compra la salvación de las almas. Entonces, si yo estoy en gracia de Dios y comulgo, el Señor en ese instante puede rescatar un alma que en ese momento puede haber entrado prematuramente al mundo espiritual y no tiene fuerza. Y con esa sangre mía que se ha cristificado por la Eucaristía, el Señor puede levantar esa alma y lograr entrarla al purgatorio, que se hubiera podido hundir. Y esto es lo que nosotros hacemos. Por eso, el dolor más grande de un católico al morir es encontrar todas las Eucaristías desperdiciadas. Porque sabe que hubiese podido salvar tantas almas. ¿Sí? Porque si nosotros quisiéramos saber ¿cuál es la misión más importante que tenemos como católicos? La misión más importante que tenemos como católicos es la Eucaristía. Hay parroquianos que son totalmente insignificantes para la parroquia, que son la gente más sencilla, menos reconocida en la parroquia, insignificantes en el sentido verdadero de la palabra, y de repente son los instrumentos más grandes del Señor para rescatar almas cada que están allí virtuosamente en la iglesia, cumpliendo con su deber de parroquiano, que es mantenerse en paz con Dios, comulgando cuantas veces puedan, elevando esas oraciones al cielo por el beneficio de todos los seres humanos. Y esos seres son santos que están ahí en silencio, porque precisamente la fuerza nuestra espiritual como católicos está en la fidelidad a Dios dentro de esos sacramentos. Ahí es donde está la fuerza. No es otra cosa.
De repente hay gente que vive un mundo extremadamente ocupado, una hiperactividad religiosa increíble. Y pues Dios a todos nos da crédito por todo lo que hacemos. Pero es que la fuerza no está en cuánto hacemos en la iglesia, sino cuánto amor llevamos a la iglesia. Eso es lo importante. Porque, como dice San Pablo cuando nos explica sobre el don más maravilloso que nosotros necesitamos pedirle a Dios, que es la caridad, el amor. Porque Él dice, ¿qué nos ganamos nosotros hasta por dar la vida por alguien cuando no lo hacemos por amor? ¿Qué nos ganamos nosotros con entregar todo lo que tenemos y regalárselo a los pobres si lo hacemos solamente por vanidad, si no lo hacemos por amor? Y todo esto es importante reconocer, porque ahí es donde está el sentido misterioso de la Eucaristía, que es el acto de amor más perfecto. Si yo entiendo lo que Dios quiere de mí, entonces estoy en su voluntad. ¿Cuántas personas se preocupan por saber qué es lo que Dios quiere de ellos? Yo a veces me he encontrado con situaciones como esta. Viene una señora con un bebé cargado y 3 bebés parados al lado y 3 hijos más ahí, y me dice, ¿usted sería tan amable de orar conmigo para que el Señor me muestre su voluntad? Y entonces yo le digo, señora, yo creo que es muy sencillo. Mire alrededor y se dará cuenta cuál es la voluntad de Dios. Que usted le cuide a esos 4 hijos que tiene ahí, porque se los dio para eso. Yo creo que usted está demasiado ocupada. O sea, es que esa es la labor nuestra. Es como un párroco, un cura párroco, tratando de pedirle a Dios que le muestre su voluntad. Pues la voluntad de Dios que le cuide esa parroquia. Ya le entregó sus ovejas, le entregó su parroquia. ¿Qué más quiere buscar? Si es que la voluntad de Dios es muy sencilla. La voluntad de Dios es, como dice San Pablo, la voluntad de Dios es a saber, 2 puntos, nuestra santidad. Esa es la voluntad. ¿Y cómo nos santificamos nosotros? Haciendo esas cosas sencillas. Si yo soy casado, tengo esposa, tengo hijos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea el buen esposo, el buen padre, y que esté cuidando ese matrimonio, ese sacramento, y siéndole fiel a Él. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a tener otro plan para mí si con eso tengo mi vida llena? Ahí estoy ocupado yo. ¿Qué más estoy buscando? Pero nosotros somos demasiado creativos. Y por el pecado original estamos buscando siempre una cosa diferente. Además queremos que la voluntad de Dios se manifieste con trompetas y tambores y venga todo. ¿Ustedes se acuerdan? El hombre este leproso que era muy importante y fue a buscar al profeta para que lo sanara de lepra. Sí, y cuando llegó le mandó a decir a través de su sirviente que se bañara tantas veces, y ese hombre se puso furioso, porque él quería que lo sanaran con trompetas y tambores y quién sabe en qué ceremonia. Y resulta que tenía que hacer lo más sencillo, que era simplemente bañarse y obedecerle al profeta. Y es que precisamente esa es la voluntad de Dios, es así de sencilla. La voluntad de Dios es nuestra pequeñez. La voluntad de Dios es que nosotros reconozcamos que somos vasijas de barro. Y que vasijas de barro que Dios hizo para un oficio específico, que es llevar el tesoro que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no lo podemos llevar si no entendemos de que tenemos que desocuparnos de nosotros y llenarnos de Él. ¿Y cómo hacemos eso? Ustedes saben que nosotros cargamos una humanidad muy pesada y es nuestra sangre. Nuestra sangre es nuestra más grande propiedad. Ustedes saben que en la sangre es donde están todas las querellas. Aquí es donde hierven todas las pasiones. Aquí es donde hierve el territorio humano. ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros defendiendo nuestro territorio? ¿Y qué cree usted que está hirviendo ahí cuando está haciendo eso? Pues la sangre. Esas pasiones, esas emociones, ¿de dónde vienen? De la sangre. Y por eso el Señor nos pide que seamos pobres espiritualmente. ¿Cuánta gente realmente entiende lo que es la pobreza espiritual? Todo el mundo se pregunta, ¿y qué es eso? ¿Cómo se entiende la pobreza espiritual? La pobreza espiritual es la entrega total de la sangre. Usted puede entregar todos los bienes materiales que tenga, todos sus proyectos humanos, el afecto humano, alejarse de todos sus seres queridos y de todo lo que el mundo le ofrece, y meterse a una ermita o irse a un monasterio y entregarse a Dios. Pero si usted no entregó la sangre, tiene más chance de salvarse quedándose donde estaba.
Porque ustedes saben que usted puede ir a un monasterio, a un convento, y encontrarse una monja o un monje lleno de sí mismo, que se convierte en el terror del monasterio o del convento. Y el Señor con ese purifica a los demás, porque ese está lleno de sí mismo y va a ser el terror de todos. Y eso es lo que sucede en las familias, en las amistades, en el trabajo. Hay gente llena de sí mismo que es el terror de toda la comunidad, porque son personas demasiado grandes, demasiado importantes, demasiado inteligentes, demasiado distinguidas, y buscan demasiada atención y exigen demasiada atención. Y eso están llenos de sangre. La sangre, esa sangre que no han entregado, son demasiado ricos en sangre y pobres en las gracias. No tienen gracia porque no han podido encontrar esa pobreza espiritual que es la condición esencial para que el Espíritu Santo pueda habitar en nuestro corazón. De la única manera que el Espíritu Santo puede habitar en mi corazón es si yo entrego mi sangre. De lo contrario, ¿cómo voy a poder yo tener el Espíritu de Dios si estoy lleno de mí mismo? Entre más esté lleno de mí mismo, más vacío de Dios. Entre menos yo, más Él. Y es importante entender que el único que es Él. Yahvé, el que es. Yo no soy. Para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Y es de la única manera que se realiza esa gracia del Señor en nosotros. Y desen cuenta que nuestros más grandes conflictos humanos que podamos tener durante toda nuestra vida es la defensa de nuestro territorio de la sangre. Es cuando defendemos nuestro territorio. Así se dañan matrimonios, amistades, así nos atormentamos, así vivimos un infierno, porque tenemos propiedad sobre algo que no nos pertenece. ¿Qué es lo que Dios busca en cada uno de nosotros? Que aprendamos a reconocer que Él es el Señor. ¿Por qué razón? Dios no necesita ser alabado, no necesita nuestros holocaustos y sacrificios. Él necesita un corazón contrito. Por eso se dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, como Él es el único que es, el único Dios, no hay sino uno, Él quiere que nosotros nos aseguremos de adorarlo solo a Él, para que adoremos la verdad. Y así en esa forma nos llenamos de Él y nos unimos a Él y quedaremos en Él eternamente. Esa es la invitación. Es muy sencillo, pero nosotros somos por naturaleza y culpa del pecado original idólatras. Nosotros estamos divididos en 1000 pedazos y tenemos demasiados dioses. Dese en cuenta que cuando usted va a la iglesia, si usted se mira bien su corazón, se dará cuenta del estado de idolatría tan increíble en que se encuentra. ¿Usted va a la iglesia a qué? La mayoría de las veces la gente va a la iglesia a pedirle al Señor que le cuide todos sus dioses. Cuídame esto, cuídame aquello, dame para esto, dame para aquello. Todos sus dioses para alimentarlos, ¿no? Y tiene prioridades en todas sus cosas terrenales. Pero lo último que olvida, lo que no se acuerda, es que el único que tiene que alimentar es ese Señor al que le está hablando. A Él es el que tiene que adorar, porque todo lo demás le llegará por añadidura. Y eso no quiere decir que uno no le va a contar al Señor las cosas que necesita y lo que le duele, porque un padre bueno siempre quiere que su hijo le diga lo que necesita, aunque él ya sabe. Pero es que es parte del amor que hay entre padre e hijo. Es la ternura del padre que escucha a un hijo. Es como cuando uno tiene un bebé que está jugando por allá y todavía escasamente camina y se cae y uno sabe que no le pasó nada grave y por allá llora y luego viene a quejarse donde uno a contarle la tragedia que le pasó allá como si uno no supiera, ¿no? Entonces uno hace que no sabe y le dice, sí, qué horrible, vamos a pegarle esa puerta tan mala que te golpeó. Y se va uno y el niño está convencido que uno no sabe nada. Pero el gusto que uno le da de darle a entender que uno está con ellos y les acepta su queja y uno no sabía, eso es parte del amor del padre al hijo. Es lo mismo que el Señor. Nosotros nos vamos donde Señor, perdí mi empleo. Y a este Señor, de verdad, pobrecito, perdió el empleo. Pero el Señor sabe todo. Pero Él nos quiere escuchar eso. Pero lo importante que nosotros debemos saber, que no nos podemos olvidar, es que Él es el único Dios. Y por eso nosotros no podemos adorar
ni nuestros miedos, ni nuestras necesidades, ni criaturas humanas, ni absolutamente ninguna circunstancia terrenal. No debemos adorarlas. Lo que debemos hacer es únicamente adorar a Dios. Pero yo no puedo ir siempre pedirle que alimente todos mis dioses, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que entender. Hay que derrotar la idolatría. Y el pedido de Dios a nosotros es que dejemos de ser idólatras. Por eso, el mayor consejo que yo le doy a la gente siempre es este. Tenemos que compenetrarnos profundamente en el primer mandamiento. Lo tenemos que aprender bien, pero aprenderlo espiritualmente, compenetrarnos en él. Mire que el Papa Juan Pablo y con este nuevo Papa Benedicto nos dieron ese catecismo gordito así. Y si usted toma ese primer mandamiento, ese catecismo, y se lo lee con cuidado, ojalá que lo tuviese en su mesa de noche y lo lea, y haga un ejercicio espiritual de leer este primer mandamiento por un mes todos los días. Yo le aseguro que usted comienza a transformarse, porque ahí está el secreto de cómo dejar la idolatría. Nosotros tenemos que adorar a Dios por encima de todas las cosas. Es nuestra única libertad. Cada vez que un ser humano le está quitando la paz, cada vez que un ser humano maneja su vida, y de que usted no puede ser feliz si no lo aman, si usted no puede ser feliz porque esa persona no lo está respaldando como debe, usted está adorando a esa criatura por encima de Dios. Y ojo, esa es la idolatría más común, el afecto humano. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros con el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es incondicional, que quiere decir, yo amo, pero no espero ser amado. Ese es el amor incondicional. Entonces, ¿dónde está la caída en la idolatría? Amo, pero espero que me amen. Entonces, cuando no me aman, me atormento, por lo tanto, adoro. Y ahí caigo en la idolatría. Entonces, la enseñanza del Señor es que aprendamos a conocer la libertad, para que seamos libres en Jesucristo, que es la verdad. Y esa libertad tan solo la encontramos en el primer mandamiento, donde yo le doy el señorío a Jesús en todas las cosas de mi vida. Le doy el señorío 100%. Y uno diría, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues esto se hace haciéndolo. Es como el vicioso que dice, ¿cómo hago para dejar este vicio del cigarrillo, del alcohol, de no sé cuántas? Y la respuesta única que existe es dejándolo. Es de la única manera. Dejándolo. Tan sencillo como eso. Es como una mujer que tiene un amante malo y la encuentra a toda hora con los ojos morados y con toda clase de problemas. ¿Cómo va a hacer para dejar a este hombre? Dejándolo. Llega un día en que tiene que irse, cambiar de ciudad, de teléfono, lo que fuera, e irse. Romper con eso. Es como amputar algo. Y así es el vicio, así es el pecado. Es un amante malo. El pecado es un amante malo que nos golpea, nos destruye. ¿Y cuánta gente es abusada y regresa que la abusen más? Porque como que se vuelve adicta al golpe. El vicio nos destruye. Ustedes han visto gente que fuma y entra donde el médico le dice, usted ya está al borde del cáncer. Ese cigarrillo lo va a matar. Y cuando salen lo primero que prende es un cigarrillo. Sí. Es este instinto autodestructivo que tenemos. Porque el Señor nos quiere enseñar que eso todo es idolatría. Absolutamente todo eso. Estamos adorando todas esas cosas. Y la liberación más grande, la libertad más grande que Jesucristo nos vino a traer es a librarnos de la idolatría. Eso es. Fíjese que toda la disciplina del pueblo de Dios en el desierto fue quitarles la idolatría. ¿Y cuántos murieron? En un solo día murieron más de 20,000 por fornicar. Luego murieron más de 20,000 por tentar a Dios. Y así eran. Eran cosas inmensas de castigos y de pecados gigantescos. Y hoy, pues no es muy diferente el mundo en que vivimos. Pero tenemos a Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre y que puede filtrarnos esa ira de Dios. Es tan importante entender la ira de Dios. Yo tengo un ejemplo que el Señor me mostró sobre su ira. La primera vez que yo leí, recién que regresé a la iglesia, que no sabía nada de nada, y me encontré con un salmo que hablaba de la ira de Dios. Y yo quedé muy confundido. Y dije, ¿será que el Antiguo Testamento es algo tan raro como eso que presentan a Dios cometiendo un pecado capital? Porque la ira, hasta donde yo entiendo, es un pecado. Pero resulta que
lo que el Señor me muestra es que usted tiene una tierra y usted es un buen administrador de esa tierra, y en esa tierra hay una montaña. Como es un buen administrador, usted se asegura que esa montaña esté siempre cultivada, para que esas raíces del cultivo aten la tierra y no se erosione. Y pueden llegar las lluvias torrenciales más agresivas y la montaña se va a volver más hermosa entre más lluvia, más verde. Si ustedes han ido a Escocia o a Irlanda, se darán cuenta lo que hace la lluvia abundante, cómo es de verde y de hermosa la tierra con esos sembrados de ese verde que ata la tierra, y evita la erosión. Pero si usted no es un buen administrador, no tiene la montaña cultivada, y las mismas lluvias torrenciales llegan, y como no está cultivada la montaña, la derrumba. Ese es el corazón nuestro. Nosotros podríamos decir que la ira de la lluvia derrumbó la montaña erosionada. Sí, la ira de Dios sería que un corazón que está cultivado en las virtudes, en el amor de Dios, es un corazón que entre más pruebas le traiga la vida, más hermoso se vuelve. Porque está cultivado en el amor de Dios, y más santo se vuelve una persona entre más es probada. Y un corazón que no está cultivado en las virtudes y el amor de Dios es un corazón erosionado. Y cuando llegan las pruebas de la vida, lo derrumba la vida misma. Y se dice que la ira de Dios derrumbó ese pecado, derrumbó ese corazón. Y dense en cuenta que eso es lo equivalente a la ira. O sea que a esto es que se refiere la ira de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con ese tipo de ira cuando nuestros padres son justos y buenos, y entonces teníamos una amistad preciosa con ellos? Y no veíamos la hora que llegara el papá a la casa o la mamá a colgarnos del cuello de ellos, porque no queríamos dejarlos un minuto de lo tanto que nos amábamos. Pero en el primer momento que cometimos un pecado grave y se nos ensució el alma, ya al sentir que llegaban los papás queríamos desaparecernos y que la tierra nos tragara, porque no queríamos ni mirarle los ojos, porque ya estábamos sucios, porque ya teníamos ese corazón erosionado, y entonces ellos se convirtieron en lluvia torrencial. Y ya venían era a desmoronarnos, porque no resistíamos su presencia. Y esto lo tenemos que tener muy claro en nuestro corazón, porque lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros es que entendamos lo vital e importante que es reconocer que esta vida es un instante en la eternidad. Y que nosotros somos almas frescas que acabaron de crear. Y que en cualquier momento vamos a nacer a la plenitud del mundo espiritual, y más vale que tengamos salud. Por eso es que lo que implora el Evangelio a gritos a cada uno de nosotros es: despiértense, porque el Señor llega como un ladrón en la mitad de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Que esto se acabará en cualquier momento, y nos encontraremos en la plenitud del mundo espiritual, y estaremos listos para elevarnos hacia la luz. Porque miren, si Dios en la persona de Jesucristo descendió del cielo para encontrarnos, y cuando se fue, ascendió y se fue, y nos dijo: síganme, y yo les tendré un lugar preparado. ¿Qué quiere decir? Nos localizó abajo. Esta no es la casa. Cuando Jesús estaba ante Poncio Pilatos y lo llamó rey, le dijo: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera rey de este mundo, mis ángeles me rescatarían. Y esto no podemos olvidarnos. Si nosotros nos llamamos de Cristo, somos de Cristo, ¿dónde está nuestro reino? Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados por los reinos de este mundo? ¿Cuánta gente no se atormenta por todos los afanes de esta vida? Y quieren conquistar esto y conquistar aquello, y andan con unas caras largas por lo que no tienen y lo que quieren tener. Y están todos frustrados porque la vida no les ha dado la oportunidad. Hay personas que se les está acabando el tiempo y no se han casado. Se les está acabando el tiempo y no tienen la casa que quieren, o el carro que quieren, o los ahorros que quieren. Y la vida los está acabando, porque son seres mortales que no tienen el corazón en la eternidad. Y precisamente Cristo nos está llamando a que vivamos la verdad. Y la verdad es que este no es su reino. El reino de Dios está entre nosotros, pero ¿dónde? En nuestro corazón. Por eso es que debemos nosotros despertar a esta realidad y colocar nuestros ojos en la gracia, que es la esperanza, que está en el horizonte, que es la llegada a la ciudad del cielo. Ustedes saben que hay un estado del purgatorio que es
únicamente para almas que nunca desearon el cielo a pesar de que vivieron muy santas en la tierra, pero no tenían nunca el corazón en el cielo. Y tienen que aprender a desear el cielo. Y por eso no es suficiente con ser bueno y vivir una vida de obediencia. Hay que desear la gloria de Dios. Hay que desearla. Tiene que estar en nuestro corazón. Yo tengo que tener en mi corazón como único anhelo, como único sueño, entrar al santuario del Señor. Eso debe ser el sueño del alma. Si yo estoy ungido por el Espíritu Santo y a través de los sacramentos y el don que Dios nos dio por la oración, que es don del Espíritu Santo, si no, no podríamos orar nunca, porque la oración es espíritu y sin el Espíritu de Dios no podemos orar, porque el que ora en nosotros es el mismo Espíritu de Dios, que es el que conoce ese lenguaje del Espíritu. Y si nosotros tenemos estas maravillas, es para que nuestro corazón se eleve constantemente hacia Dios y esté deseando únicamente estar con Dios. Y esto es lo que debemos sembrar en nuestro corazón. Cada uno de nosotros debemos colocarnos esas metas muy claras en nuestro corazón. Ustedes saben lo que enseña el mundo hoy, el autoestima, la autosuperación, la realización personal. ¿Y qué es lo que le enseñan al hombre? A colocar estas metas temporales como si ya las hubiera alcanzado. Ustedes saben que todas esas son las técnicas de control mental. Le enseñan a usted a visualizar una meta en el futuro y convencerse que ya la conquistó. Esto es, ¿qué hacen con eso? Le venden el reino de la tierra y lo mantienen clavado a la tierra, deseando la tierra, añorando la tierra, planeando las cosas de la tierra. Y aquí lo siembran y de aquí nunca saldrá. Eso es una tragedia. Por eso el diablo le dijo a Eva, si comes de este fruto, seréis como Dios. Esa es la caída. Por eso nunca podemos dejarnos diosificar. Tenemos que espiritualizarnos. Y para espiritualizarnos tenemos que colocar nuestra esperanza en el cielo. Cada uno de nosotros. Ese es nuestro mayor sueño. Que tengamos el corazón en el cielo. ¿Qué sucede cuando nosotros realmente nos compenetramos con un paso eterno? Y dejamos de ser estas criaturas aterradas, miserables, que se les está acabando el tiempo. Ustedes saben que hay gente que vive aterrada porque se les está acabando el tiempo. Cada que se asoman al espejo y tienen una cana más, una arruga más, casi que dan alaridos. Y tratan de cubrirlos y esconderlos y todo, cuando no hay forma de esconder de que este cuerpo se está pudriendo. ¿Acaso no nos estamos volviendo más feos cada día? No nos estamos volviendo más lindos cada día. Mire una foto de cuando tenía 7 años y usted mírese ahora y dará alaridos. ¿No es verdad? Y esta es una realidad. No podemos negarla. Y por eso no podemos vivir en estas ilusiones de que no nos damos cuenta que esto se está acabando. Y que lo más importante es que el alma cada día debe estar más contenta porque se le acerca el día de la salud. Se le acerca el día del Señor, la gracia. Y se acaba esto. Se acaba la mortalidad, el pecado, la oscuridad. Se acaba todo esto. Es una maravilla colocar nuestro corazón en el estado eterno del alma. Y es lo que el Señor nos implora, nos ruega. Coloquen este corazón en la eternidad. Dejen de ser estas criaturas mortales, limitadas, aterradas, muertas del susto porque se envejecieron, aterradas. ¿Cuánta gente le da una enfermedad, un diagnóstico y ya quieren pues acabar con todos, hasta se ponen bravos con Dios por una enfermedad? Cuando precisamente este paso nuestro es a la descomposición. Pero ¿qué tipo de descomposición? Para la transformación. La parábola de la semilla es una de las parábolas más poderosas que hay. Porque si nosotros entendemos lo que Cristo nos ha dado, debíamos estar muy contentos. Porque este cuerpo se convierte en una semilla que enterramos, se descompone y de ahí sale un cuerpo glorioso. Porque fíjese que la semilla tiene que descomponerse para que Dios pueda sacar de ella la planta que Él escogió. Y en este caso nosotros enterramos un cuerpo que se descompone, pero para que nazca un alma a la eternidad y florezca gloriosa en la eternidad. Así que lo que enterramos corruptible resucita incorruptible. Ese es un milagro increíble. Y por eso, ¿cuál temor a la muerte? Si ya tenemos nuestro Rey que venció la muerte, el único que ha vencido la muerte. Y por eso se dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque es que ahí es donde está el secreto de nuestra cristiandad.
Si yo soy tan cristiano, entonces ¿por qué estoy tan aterrado con la muerte si la muerte debía ser mi esperanza? Mi esperanza es que me entierren para que me siembren y así puedan hacer a la plenitud del mundo espiritual. Esa debe ser mi esperanza. Pero el hombre que no tiene concebida el Espíritu del Señor en el corazón, vive aterrado con la muerte, porque piensa que es su fin. Por eso vive aterrado, porque está enamorado de esto. Se enamoró del mundo temporal y por eso lo asusta todo. Lo asusta que no lo amen, lo asusta que no le salgan las cosas bien, lo asusta que se enferme, lo asusta quién sabe cuántas cosas. Todos los peligros lo asustan, porque tiene un corazón que es solamente mortal, porque su alma no ha abrazado la inmortalidad. Cuando abrazamos la inmortalidad somos libres y sentiremos dolor, cansancio, sed, hambre, tristeza, pero la viviremos como peregrinos. Ustedes saben que el mismo Dios en la persona de Jesucristo se hizo temporalmente inferior a los ángeles y tenía sed, hambre, sueño. Por eso el diablo lo tentó en el desierto, porque tentó fue la humanidad de la divinidad y sabía que Dios todo lo hace perfecto y sabía que Dios se hizo perfectamente imperfecto. Y por eso le tentó su imperfección, porque el diablo es 100% malo. Por eso hizo eso sabiendo que estaba en la divinidad, pero como tenía cuerpo humano imperfecto, le tentó esa humanidad que tenía sed y hambre. Y esto es lo que nosotros debemos entender. El diablo va a venir a tentarnos esa sed y esa hambre. Va a venir a tentarnos todo eso. Pero si nosotros tenemos al Señor en nosotros, estamos exactamente como Jesús en el desierto, porque tenemos adentro el Espíritu de Dios y no dejamos de tener esta carne que va a sufrir, que va a llorar, que va a tener hambre y sed, pero que no va a sucumbir, que va a triunfar. Porque como dice San Pablo, nos pueden tumbar, nos pueden pisotear, nos pueden hacer lo que quiera, pero no nos pueden destruir. Porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Si nosotros estamos verdaderamente con el Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para que cerremos esta reflexión en la palabra de Dios. Y les leo a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, desde el versículo 11. Y dice: oración por la perseverancia. También por eso oramos en todo momento por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su vocación, y con su poder haga realidad todos vuestros deseos de hacer el bien y de practicar la fe, para que así el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, os rogamos, hermanos, que no se inquiete fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis, ni por revelaciones, ni por rumores, ni por alguna carta que se nos atribuya, como si fuera inminente el día del Señor. Que de ningún modo os engañe nadie, porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. ¿No recordáis que cuando todavía estaba entre vosotros os hablaba de estas cosas? Pero ahora ya sabéis qué es lo que impide su manifestación, que sucederá en su momento, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. Palabra de Dios. Pues le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes y le pido al Señor que siembre en nuestro corazón ese espíritu de valentía y de responsabilidad, que nos lleve a ese conocimiento profundo de que somos verdaderas piedras vivas del templo de Dios y de que nosotros somos llamados a ser columnas de luz en este mundo de tinieblas y de que este mundo demonizado, perverso, degenerado, si no tiene luz, ¿quién va a ayudarles a todas estas almas que se están perdiendo todos los días? A nosotros nos corresponde ser apóstoles de la luz, ejemplo
ejemplo de martirio, porque hoy en día ser de Dios y proclamar al Señor es martirio, porque seremos tratados como bestias, como animales raros, porque la gente toda está adorando el mundo y por eso somos raros. Pero qué bueno que nosotros podamos sufrir mucho por el Señor. Qué honor tan grande. Ojalá que todos nosotros muramos por haber estado diciendo que Jesús es el Señor. Sería el más grande honor. Por eso tenemos que levantar esta cabeza y abrazar la santidad y trabajar para ser puros, para ser honestos, para ser valientes, para vivir la palabra de Dios tal y como está escrita, porque eso es lo que se necesita en este mundo. Gente de verdad, lámparas, antorchas, porque esta oscuridad cada día está más espesa y cada vez se ve menos. Y por eso estos pobres niños que llegan al mundo hoy no tienen visibilidad de nada. Por eso la esperanza es que nos iluminemos, que nosotros nos llenemos de luz, para que seamos faros en medio de esta oscuridad. Amén. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a Marina? ¿Cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio? Pues la intercesión, esa intercesión se llama la comunión de los santos. Así de que las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Ellas no quisieran regresar aquí. Es como nosotros querer regresar al vientre de nuestra madre. Ya nacieron a la plenitud del mundo espiritual, pero no están en la plenitud de la gloria. Entonces, lo que ellas están haciendo es resolviendo las áreas de la vida terrenal donde no vivieron con amor, con la plenitud del amor. Entonces padecen de amor. Y cuando nosotros oramos por ellas, las llenamos de amor, porque la oración es amor de Dios. Y en ese momento, cuando yo oro por las almas y ellas se llenan de amor y se mueven más hacia la luz, al mismo tiempo nos arrastran a nosotros también hacia la luz, porque es la comunión de los santos que los unos a los otros nos vamos elevando juntos a través del amor. Entonces, así como nosotros intercedemos por ellas, ellas nos acercan más a Dios a medida que ellas van subiendo. Ahora, nadie sabe quién está en el purgatorio. Entonces, cuando oramos por las almas del purgatorio, uno no puede decir, Señor, te pido por el alma de mi abuela que está en el purgatorio. Pues no se puede, porque a lo mejor la abuela no está ahí. Y hay que orar simplemente por los muertos. Si por el único muerto que nosotros no oramos es por el que está canonizado, ¿cierto? Por el que ya la iglesia ha escogido como un santo, ya a él le pedimos que nos ayude ante el Señor. Pero el resto, toda persona que ha fallecido, siempre debemos orar por ellos. Por eso hay un truco del diablo muy pesado, y es que hay gente tan ingenua que dice, mi madre se fue derechito al cielo, tanto que sufrió con ese cáncer, pobrecita, y ahora le piden todos los días milagros a la pobre señora que debe estar de pronto quemándose en el purgatorio por alguna cosa. Entonces, no podemos nunca pensar que el cielo se gana por méritos. O sea, nadie puede decir que porque sufrió mucho se fue para el cielo. Eso sería como decir, el cielo se compra, ¿no? Entonces, el cielo no se vende. Al cielo entramos tan solo por la gracia de Dios. Es que las oraciones por los difuntos son extremadamente importantes. Por todo difunto, por santo que creemos que sea. Por eso hay que orar.